El jubilado paraguayo hoy está con el doctor Pedro Aye, ex gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social, más conocido como IPS. El doctor Aye es una persona con gran conocimiento sobre el sistema previsional. Debería estar al frente de IPS y espero que algún día lo esté. Pero mientras tanto, tenemos mucho que hablar con él de las reformas que se necesita dentro del sistema previsional porque estamos en una situación de riesgo a punto de llegar al precipicio. Así que lo saludamos y comenzamos a conversar. Buenas tardes, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo Buenas estás? tardes, un gusto conversar este conversatorio técnico. Técnico. Con gusto, a la orden. Estamos en terapia intensiva con el sistema previsional en Paraguay, tanto lo IPS, que es privado del trabajador y del patrón, como también el aporte que se hace desde el Estado, los trabajadores del Estado, y las otras cajas también. Mira, el análisis del sistema previsional paraguayo tiene que hacerse desde diversas perspectivas. El primer punto es que en Paraguay no hay un sistema de seguridad social, sino un conjunto de cajas y cada una con su régimen jurídico, financiero, etcétera, separado del otro. No existe una coordinación, ni una unidad de gestión, ni una unidad de objetivos respecto a el conjunto previsional paraguayo. Cuando hablo de eso, hablo de 7 cajas: IPS, fiscal, municipal, bancaria, ANDE, Itaipú y parlamentaria. Esas son las 7 cajas que existen, cada una disparando para su lado en términos de aportes, de beneficios, de tiempo de cotización, de tasa de sustitución, de cómo se reajustan los beneficios, o sea, un desorden total. En ese contexto, la primera respuesta es: tenemos que construir un sistema coordinado de seguridad social para vos. No hay. Esa es la primera respuesta. Pero vayamos a lo que tenemos y a partir de ahí empecemos a pensar en alguna salida a esta, como siempre le digo a mi alumna, esta ensalada rusa que se arma. Tenemos un detonante inminente ya de una crisis social, que es la caída de la caja fiscal. La caja fiscal, mal llamada caja, porque realmente es una dirección administrativa del Ministerio de Hacienda, administrada por una persona que depende de un ministro, está en quiebra en cuanto a 3 de sus 6 programas principales. Policías, militares y magisterio público están en quiebra técnica. Quiere decir, desde el punto de vista de una caja de pensiones, que lo que entra como aporte ya no alcanza a pagar ni la mitad de lo que sale como jubilación. Y se hace una serie de artilugios y maniobras presupuestarias y financieras ahí adentro para que otros 3 programas cubran el déficit de los 3 deficitarios. Y bueno, genera una serie de conflictos, como por ejemplo que los funcionarios públicos ya no quieren que su excedente se use para pagar las jubilaciones de magisterio público. O sea, una serie de crisis totalmente... Que logra un enfrentamiento entre los trabajadores, tanto del magisterio como de la función pública, que no debería ser así. No debería ser, porque finalmente todos son sujetos de la seguridad social y por tanto deberían por lo menos recibir sus beneficios de forma armónica y sin tener que pasar por esos conflictos. La caja fiscal, como dije, no es una caja, sus reservas se están agotando. Le escuché decir al ministro que está en el orden de más o menos los 400 millones de dólares las reservas que tiene, no la caja fiscal, sino algunos de sus programas, los fondos, sí, y que se están usando para pagar otros programas. Eso se agota en 2 años, dice el ministro Llamosa. Yo valoro la franqueza de un ministro que reconozca. Porque se está yendo esa hora, porque evitó todo tipo de reuniones con agremiaciones, asociaciones, porque no quería enfrentar esta situación. Ahora que se está yendo, doctor, allí, convengamos que es así. Convengamos que por lo menos lo dice, que es lo que nos falta a muchos de los funcionarios públicos, poner sobre la mesa las verdades que la gente necesita escuchar. Ahora, en la caja fiscal, la plata que entra ya no alcanza para pagar los beneficios, entonces se está corroyendo, se está rascando como sea las reservas técnicas
para completar lo que falta y aún así no alcanza. ¿Cuántos aportantes tendría que tener un fondo? ¿Cuántos aportantes por un jubilado? Depende. Vuelvo al punto anterior. Se tocan las reservas y no alcanza. Entonces, ¿qué se está usando? Y ahí viene lo malo. Se está usando tu impuesto, tu IVA, tu IRP, lo que debería destinarse a seguridad pública, salud pública, caminos, obras de bien social, se está usando para pagar el gasto rígido más rígido de todo, que es la jubilación. Entonces, eso está muy mal. Va a llegar un momento en que un legislador o la ciudadanía va a decir, bueno, no usen más mi impuesto para pagar jubilaciones, ¿y ahí quién va a pagar? Ahí se va a producir lo que ya ocurrió con la caja bancaria en el año 2000, recorte de los beneficios. 50% menos va a cobrar ahora, si no, no cobrar nada. Las cajas fiscales están pensando en reformas que van a causar un estrés social demasiado grave. Alzar la tasa de aporte del 16 al 20%, reducir las tasas de sustitución, que el que se jubiló con 60 años vuelva a reaportar y una serie de cosas, así que no sé si va a aguantar el próximo gobierno semejante explosión social, porque van a reaccionar los jubilados y los activos. Me preguntas cuál es la relación activo-pasivo ideal y depende. Tenés IPS, por ejemplo, que es una caja de universo abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que no está acotada a un tipo de trabajador, es los trabajadores. Puede entrar el chofer, el albañil, el profesional, siempre que esté en relación de dependencia, o sea, el universo es abierto. Pero la caja fiscal es un universo cerrado, solo funcionarios públicos. La caja ANDE es el universo cerrado, solo trabajadores de ANDE, y así la municipal, parlamentaria, Itaipú, etc. Entonces, ¿cuál es la relación para una caja cerrada? La relación que hoy tiene la caja fiscal es más o menos, si son 300.000 activos y son 68.000 jubilados, hacer la división y te da más o menos 3 o 4 activos por cada jubilado. La caja parlamentaria es un activo por cada 4 jubilados, al revés. La caja municipal está por 3.1, la caja bancaria está por 4.1, depende mucho cómo fluctúan los bancos, que ahora hay graves problemas porque se están tercerizando los servicios, entonces disminuye la cantidad de activos. Y ahí está la raíz del problema de esas cajas profesionales, fiscal, bancaria, etc. ¿Cuál es? Que los activos permanecen relativamente estables en el tiempo, en cantidad, pero los pasivos siguen saliendo con un aditamento, cada vez viven más. Entonces la ecuación financiera se está desequilibrando, por decirlo así. Francia ahora está Macron está queriendo aumentar de 60 a 65 años de trabajo, la edad para poder jubilarse, y encuentra una gran resistencia en el ¿Y pueblo. por qué lo hace Macron? Porque tiene que lograr que la cantidad de activos coticen por más tiempo para equilibrar las obligaciones de los pasivos que ahora viven más, porque nos guste o no, cuando en Paraguay se creó IPS, la edad de retiro era 60 años y la expectativa de vida en Paraguay en 1950 era 58 años. O sea, vos te jubilabas ya con 2 años de gracia, por decirlo así. Porque es buen negocio para un sistema de pensiones cobrar mucho tiempo y pagar poco. Pero, ¿qué pasó? La edad de retiro sigue siendo 60 años en Paraguay. 55, 65, 60 en promedio. Pero la expectativa de vida se va a casi 80. Entonces ya no es tan buen negocio desde el punto de vista del equilibrio financiero de largo plazo que vos cobres casi tanto tiempo como el que aportaste. Entonces, ese tipo de reformas son las que hay que hacer y llevan mucho estrés, mucha carga social. Es lo que le pasa a Macron en Francia. Ese desequilibrio, ese equilibrio tiene que volver a desequilibrarlo a favor de los activos. Entonces, ¿qué dijo? Vamos a alzar la edad de retiro para que cotizan más tiempo. Y ahí tiene una explosión social. Pero acá, hacia eso vamos para sí, pero acá tenemos una diferencia. En la función pública, la administración, los trabajadores ya están trabajando hasta los 65 años. En cambio, hay algunos fondos, como el magisterio, por ejemplo, 50 años o 25 años de servicio más 3 hijos, 28, se pueden jubilar. Sin edad.
sin edad. Y encima tienen seguridad social después de jubilados. Y mucha gente que está en la parte administrativa del Ministerio de Educación figura como maestra. Entonces también se jubila con 25 años de servicio más 3 hijos. Entonces hay un desfasaje en los años de servicio de los distintos fondos. Claro, si entramos a analizar caja por caja, vamos a encontrar que en total en Paraguay tenemos más o menos 46 programas jubilatorios, según un estudio que yo había hecho. De todas las cajas, 46. La caja fiscal tendrá los 6 principales, más otros 12 de policía caminera, guardaparques, odontólogo, pues aquí pues se hace jubilación a medida. Exactamente. Entonces hay 18 programas. Y cuando sale la ley, no dice, perfecto, que se les dé todos los beneficios. ¿De dónde se va a sacar ese beneficio? Lo que no aclara la ley. Y alguien paga siempre. Sí, y en este caso son los de la Administración Civil Central, bueno, todavía. En este caso, en la caja fiscal, gran parte ya está pagando vos con tu impuesto. Totalmente. No solamente de mi aporte, sino con mi impuesto. Con tu impuesto. Si la cantidad de funcionarios que están precarizados, contratados, si eso se llegase a blanquear, digamos, a dejar de ser contratados y ser nombrados, ahí estarían aportando. ¿Eso nos podría facilitar un poco? Claro, es una de las alternativas para que la relación activo-pasivo vuelva a ser más positiva, se pase de 3-1 a 8-1. La caja municipal, por ejemplo, apenas tiene, creo que 8.000 cotizantes y debería tener 30.000. Entonces, ahí está la raíz de su problema financiero. Pero más allá de eso, en el IPS, voy saltando de caja en caja. Sí, para poder es un problema en general, totalmente, es transversal a todos. En el IPS, por ejemplo, la relación activo-pasivo es 11-1, es decir, hay 11 cotizantes por cada jubilado. Estamos hablando de 700.000 cotizantes para 65.000 jubilados. Pero ahí, por las particularidades del modelo de IPS, la relación activo-pasivo, hombre contra hombre, no es válida. ¿Por qué? Porque ahí lo importante es cuánta plata meten los activos en relación a cuánta plata sacan los pasivos. ¿A qué me refiero? Sobre 700.000 cotizantes al IPS, el 70% cotizan sobre el salario mínimo y un 30% están por encima del salario mínimo. Y la jubilación promedio está en el orden de los 3,5 millones de guaraníes en IPS. Entonces, ¿cuántos salarios de cotización se necesitan para seguir pagando 3,5 millones de guaraníes promedio a cada jubilado? Y allí no es 11-1, ahí la relación es financiera. Y ese valor financiero de los activos que ponen plata está muy desnaturalizado porque el modelo permite ¿qué cosa? Que vos durante 22 años, 25 para jubilarte, 22 años vos declares salario mínimo, porque tenés que sumar antigüedad, ¿no? En los últimos 3 años te convertí en gerente, porque ese es el promedio que se usa para jubilarte. Claro, y no hay alguna legislación, algo que solucione, corte eso, porque es irregular que 20 años hayas sido un empleado raso y de repente tuviste la genialidad de llegar a gerente. Yo lo propuse con el equipo técnico que teníamos ahí en IPS, gente muy valiosa, formada afuera, Carlos Cabral, Cecilia Rodríguez, el mismo José Luis Oriza, el actual gerente financiero. Propusimos las reformas que había que hacer y con los actuarios de apoyo, ¿verdad? Por ejemplo, llevar de 3 años, ¿qué hizo Uruguay? A 10 años o a todo el esfuerzo contributivo. A 10 años, la persona. También que hay una, entonces salen 2 promedios, a 10 años y a toda la vida. Y el mejor promedio se paga al trabajador, pero se retribuye el esfuerzo contributivo total, no el de los últimos 3 años. Sí. Con el agravante de que, de acuerdo al perfil tipo del cotizante paraguayo, que es un trabajador más bien de esfuerzo físico, el chofer, el albañil, el obrero, ¿dónde hace su mejor esfuerzo de cotización y de salario? En los primeros años. Digamos, la meseta de la vida, entre los 35 y 45, 50 años. Allí es donde cotiza mejor. Como decimos siempre, Mendaramó tuvo hijo, construyó su casa, tiene que poner. ¿Y dónde cotiza menos?
Cuando llega a los 55, 60, 65 y termina de sereno y salario mínimo, le reducen porque su producción baja y le jubilamos por la colita. Entonces su esfuerzo contributivo no es ponderado al momento No de se refleja, retribuirlo. pero deben ser los menos de esos casos. Es la gran mayoría. Sí, La minoría son los que tienen una curva salarial hacia arriba, que es el que empezó como ordenanza y fue subiendo a director, jefe, gerente y termina con un buen salario, pero la mayoría es hacia abajo, los últimos años decae y le jubilamos por su valor depreciado salarialmente. ¿Qué tenemos que hacer? Y tomemos más tiempo para retribuir con más justicia el esfuerzo contributivo de la gente. Pero en fin, eso es IPS, es uno de los problemas de IPS, la edad de retiro, el tema del periodo de referencia, se llama 3 años o 10 años, y luego hay otros muchos. Yo siempre digo, para hablar ya en contexto general, que vos no podés tener un sistema previsional sano, me refiero a todas las cajas, no solo IPS, en un sistema laboral enfermo, en una economía laboral enferma. ¿Y por qué? ¿Enferma de qué? ¿De qué? De informalidad. De cada 10 trabajadores, 2 nomás son formales. Porque el patrón no quiere pagar, porque tampoco ve beneficio en estar aportando. Porque es caro. Es caro. Vos sabés que formalizarte en este país es caro, en términos de impuestos, de patentes, de seguros, es caro ser formal. Entonces, las unidades económicas, pequeñas, grandes, lo que sea, optan por la informalidad, por el contrabando, por así nomás. ¿Quién pierde? El trabajador, porque no tiene seguro social en términos de salud, no construye su historia laboral para jubilarse alguna vez, no se va a jubilar. ¿Y qué pasa en esos casos? Cuando alguien no construye su historia laboral para jubilarse, ¿qué pasa? Termina siendo una carga para todos. Para todos. Porque todos vamos a pagar tecoporá o vamos a pagar clínica por ese adulto mayor. Y no se contemplaría el hecho de que el trabajador mismo pueda inscribirse sin depender del patrón, que es el que se resiste a hacerlo. Y es muchos casos. Es uno de los puntos álgidos débiles, digamos, de nuestro sistema, especialmente IPS. No en las cajas cerradas, porque ahí es obligatorio. Sí. Que entra a un banco ya es capturado por la caja bancaria. Que entra antes ya. También. Pero sí. En IPS vos entras a trabajar en una empresa A. Y si el patrón quiere, te inscribe. A lo mejor ni está inscrito. Y si le pedís, te echa. Te echa. Y encima si entras y tienes 10 compañeros, vos tenés 10 compañeros, 2 nomás están, 8 están en negro. Sí, sí. Y esos 2 que están subdeclaran 22 años. Sí, sí, sí. Y para peor, te agravo más la situación, el patrón te dice, ¿para qué viva mi hijo vas a empezar a cotizar desde ahora de tus 22 años? Empezando a los 35 nomás. ¿Por qué? Porque a los 35 a los 60 están los 25 años necesitas para jubilarte. Entonces el sistema te induce a que desde que entras hasta los 30 y tantos votes en negro. Y el paraguayo no conoce eso. Entonces sí, prefiero mi 9% de mi bolsillo, pero el día que le pase algo, se va al hospital central y no está inscrito. Doctor, en resumen, y bajo el análisis que usted ha hecho ya hace bastante tiempo respecto de lo que está sucediendo en el sistema previsional paraguayo, ¿cuál cree usted que serían las modalidades de ir mejorando? Sabemos que no se puede mejorar todo de una sola vez, pero ¿cuál es el camino correcto para que esto no tenga un costo adicional para el gobierno, para el Estado en este caso, y también para las personas que en definitiva prontamente se van a jubilar y probablemente no tengan los recursos necesarios para así hacerlo? Y mira, en sistemas de pensiones, en lo que es protección social por el Estado, porque ese es el concepto, el Estado protegiendo a la población a través de la seguridad social. No existe un traje único que le va bien a todo el mundo. Los chilenos desarrollaron su traje propio, el de capitalización individual, en los 70, 80. La administración de fondos previsionales fracasó. Y les fue bastante mal, vino toda esa revuelta social, tengo entendido que terminaron modificando la Constitución. Y para el Estado otra vez. El Estado es el final del Paganini otra vez. Sí. Otros países que siguieron ese modelo también fracasaron. Los modelos de capitalización colectiva de fondo común, como reparto solidario que le conocen, son también modelos que crecen, maduran y luego caen. Eso es indefectible.
nos está pasando a nosotros. IPS tiene una autonomía de vuelo de unos 20 años, no más ya, porque no se hicieron las reformas que debían hacer desde el 2000 para acá. Entonces, en ese escenario, ¿qué tenemos que hacer los paraguayos? La palabra mágica es un pacto social. Tenemos que construir un consenso nacional entre las clases políticas, la clase obrera, empleadora, las fuerzas vivas de este país y llegar a un pacto social, en una gran mesa social, en la que digamos, este es el diseño de seguridad social que nosotros queremos, que necesitamos y que debe trascender el color de cada gobierno que venga en los próximos 50 años, o sea, de izquierda, derecha, rojo, azul, no. Esta es la línea. Lo hicieron los españoles, lo hicieron los uruguayos, y yo me inclino siempre, y lo digo públicamente, por el modelo uruguayo de seguridad social. Ellos, por darte un ratio muy ilustrativo, en Paraguay, 2 de cada 10 trabajadores, 22% de la población está protegida. Es decir, tiene salud por el sistema de salud y se va a jubilar alguna vez, 2 de 10. Uruguay tiene 10 de 10. ¿Por qué? Porque diseñaron un modelo que combina capitalización colectiva obligatoria, IPS, en la base de la pirámide poblacional para el trabajador que gana poco. En el medio de la pirámide hay capitalización individual obligatoria y arriba está capitalización individual voluntaria. O sea, que vos, obrero, te vayas bien en la vida y pongas tu negocio y subís en la escala salarial, está capturado por el sistema. Que vos estás en la punta de la pirámide salarial, te va mal y caes a trabajar de obrero, está capturado por el sistema. Entonces no hay nadie que escape a la formalización, a la formalidad. ¿Qué es lo que hay que trabajar? Voy a preguntar qué hacer y vuelvo a la frase que te dije. Más allá de copiar un modelo uruguayo, escandinavo, lo que sea, el Estado paraguayo, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través del Ministerio de Hacienda, Secretaría Técnica de Planificación, el primer paso es sentarnos y atacar la informalidad laboral. No vas a poder tener nunca un sistema previsional más o menos sano en una economía laboral marcadamente enferma y corrupta. ¿Cómo hacer cuando el dueño de la empresa no te quiere dar un aporte para el seguro? IPS en este caso. ¿Cómo se hace? Que no te quiere inscribir. No te quiere inscribir. Y bueno, es que no tendría pues luego que depender de la decisión. Entonces, eso sería uno de los cambios que estaría dentro de esa propuesta. Sería una de las aristas particulares, porque a veces un empleador con mucha conciencia social y responsabilidad social sí le inscribe a todos. Uno que no es tan responsable le escribe a la mitad y algunos nomás cotizan. Y otro que no es responsable total se enoja luego si le piden IPS. Porque lo primero que dice, ni yo no tengo IPS, te voy a dar. O sea, hay mucho egoísmo, de todo hay. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que avanzar en esos términos? Yo siempre propuse y voy a seguir proponiendo, y si me toca alguna vez lo propondré, la decisión de incorporar a 1 o a 100 personas que trabajan en una empresa al sistema de IPS no debe ser una decisión personal de un empleador. Es una decisión, es una operativa sistémica nomás. Esa empresa que se crea allá en Puente Quejá, con 10 trabajadores, una carpintería por decir así, existe ante el municipio de Puente Quejá, existe ante el fisco, pero no existe ante IPS. Entonces, ¿a qué vamos? No podría hacer el cálculo, suponga usted que por un capital X, un movimiento de facturación de 20 millones tiene que tener un empleado, tiene que ser relativamente a un empleado. Si factura 40 millones tendría que tener 2 empleados. Para hacer tiene que inscribir a 2 personas porque se supone que tiene que tener 2 empleados. Es que Hacienda sabe eso, Hacienda sabe. Pero no que, está en un tipo de articulación con IPS. Y ahí voy cerrando la idea. Necesitamos un banco de datos unificado en el que compartamos información. Hacienda, que sabe que la empresa de transporte, doy un número aleatorio, 99, tiene 60 camiones y tiene 8 choferes. Exactamente.
Entonces, Nuestro ¿qué es lo que está observatorio, pasando? nuestro observatorio sería Ellos ideal. saben, el Ministerio de Trabajo sabe, pero IPS no sabe. Y aparte no ve. Entonces, el control no tiene que estar a cargo de un muchacho que se va y cuántos choferes tiene. No, empresa de transporte inscrita en el fisco, inscrita en el municipio, se sabe cuál es su rentabilidad, se puede determinar la cantidad de trabajadores, de choferes, de personal de taller. Entonces, se los captura, se los catastra automáticamente. Con eso vas a superar la informalidad. ¿Cómo hacemos este cambio? ¿Cuándo comenzamos, doctor? Porque ya Decisión es política, decisión política. Todo empieza con una decisión política y ahí viene lo preocupante. Yo no le he escuchado a ninguno de los presidentes, perdón, de los candidatos a presidente en este mes de abril y a ningún senador o referente de la clase política de cualquier color hablar con seriedad y con propósito de mediano o largo plazo de este tema. Todos están en la coyuntura de vamos a actualizar la haber jubilatorio de voto, vamos a crear un régimen para los médicos de voto. Todo es capturar votos, pero no existe en la clase política paraguaya una visión de largo plazo que nos permita tener la esperanza de hacer esa mesa para más, para más. Si vos miras, yo te llamo una crítica política, si vos miras la nómina de los que van a sentarse en el legislativo en los próximos años, son los mismos de siempre, con algunos matices de renovación, pero los que hace 5 años, 10 años, 15 años construyeron este sistema amorfo y desordenado que nos dejan en esta situación de inminente crisis social, otra vez van a estar sentados ahí. ¿Cómo vamos a pedirle ¿Y soluciones? quién lo haría entonces? Si la clase política no lo va a hacer, no tiene capacidad, no hay esperanza en las personas que posiblemente estén en los cargos del Congreso, bueno, pues no hay una formación en cuanto al sistema previsional. La academia. La solución tiene que venir, como ha ocurrido en todos los países que han hecho modificaciones positivas, que construyeron un sistema de seguridad social viable, posible, desde la academia, la universidad. La gente pensante, la sociedad pensante tiene que generar masa crítica a través de diversas formas de organizarse y de exigir y de construir y de exigirle al Estado, al gobierno, esto es lo que tenemos que hacer y no darle alternativas políticas. No, esto hay que hacer más allá de los colores. Usted debe hacer esto, señor presidente, señor legislador, hágalo porque esto nos va a explotar en su cara y en la nuestra. Doctor, ¿cuándo comenzamos? Sí, ¿cuál sería el mensaje, aprovechando esta oportunidad, que usted le traería tanto a las personas que van a escuchar esta entrevista y probablemente también a aquellas autoridades que tienen que tomar la decisión para lograr estos cambios? Yo le diría, el mensaje por supuesto surge de lo que dijimos recién, la clase política, que ojalá en este abril cierren el debate político coyuntural del Jimamino, yo soy del Ángel, termine eso, y la clase política que se siente a partir de junio, mayo en el Congreso y en agosto en el Palacio de López, tenga el patriotismo y la visión de convocarle a las mejores mentes de este país. Las mejores mentes no están en el Congreso, las mejores mentes están entre nosotros, es la gente que está en la facultad, en la universidad, convocarle a esa gente y diseñar las soluciones desde la inteligencia, no desde la política. Por último, doctor, le agradecería que nos pudiese entregar un saludo para nuestro medio que está aportando también a la discusión de este importante tema del país. Mira, nada más que agradecerles que se interesen en este tema. En este país hay muchas necesidades, los campesinos están tomando las calles, los indígenas, pero aquí el detonante social que va a producir la crisis en Paraguay es el problema pensional. Gracias, doctor. Muchas gracias.